Bueno, mi nombre es Brenda Brown, soy licenciada en Relaciones del Trabajo. Ya hace varios años que desarrollo mis actividades de investigación dentro del CEIL, que pertenece a CONICET. Cursé también la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo como parte de mi formación. Acabo hace poquitos días de presentar mi tesis de maestría, que espero estar defendiendo próximamente. Y estoy cursando también el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, cuando me invitaron a participar de estas conversaciones con el CEIL, me pidieron que presente cuestiones vinculadas a las políticas de empleo. En este sentido, me voy a limitar en estos minutos que tengo aquí para compartir con ustedes a referirme principalmente a lo que se conoce como las políticas de empleo en sentido estricto. Existen distintos niveles de análisis sobre el tema de políticas de empleo para todas aquellas personas que se dedican a su estudio. Un primer nivel de análisis es lo que se conoce como las políticas de empleo en sentido amplio, y con este concepto se hace referencia a todas aquellas intervenciones que se realizan desde el gobierno nacional para incidir o afectar de alguna manera u otra, directa o indirectamente, la cantidad y la calidad del empleo. Por ejemplo, un tipo de estas intervenciones sería aquellas decisiones políticas que pueda tomar el gobierno nacional a nivel macroeconómico o no para desarrollar determinados sectores de actividad que puedan llegar a tener una elasticidad de empleo-producto mayor, es decir, desarrollar aquellos sectores cuyo aumento en la actividad tenga una mayor potencialidad en la generación de puestos de trabajo o tenga una mayor generación en puestos de trabajo de calidad, ¿sí? Esto sería las políticas de empleo en sentido amplio. Por otro lado, las políticas de empleo en sentido estricto son aquellas intervenciones que ya no se hacen estrictamente desde el gobierno nacional, aunque claro está, se vinculan con la orientación política que tenga ese gobierno, sino más que nada desde algunos ministerios, generalmente desde el Ministerio de Trabajo o en este último tiempo también desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de disminuir las desigualdades que puedan llegar a tener algunos grupos poblacionales para insertarse en el empleo o para acceder a un puesto de trabajo. Bueno, es justamente a este segundo campo, al campo de las políticas de empleo en sentido estricto, al que yo me dedico con mis temas de investigación. Dentro de lo que se considera entonces conceptualmente como políticas de empleo en sentido estricto, en este último tiempo, en estas últimas décadas, se han comenzado a implementar un conjunto de políticas que se conocen como políticas activas de empleo. Estas políticas activas de empleo surgen también como una reconfiguración del sistema de protección social que presentan los países centrales en el último cuarto del siglo XX. Esta reconfiguración del sistema de protección social lleva el nombre como un nuevo paradigma, que es el paradigma de activación. Entonces, uno de los objetivos que tiene el paradigma de activación en general y las políticas activas en particular es justamente involucrar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad ocupacional en su reinserción, en la superación de estas problemáticas. La misma noción de activación, ¿no? La misma idea de políticas activas o de activación justamente alude a este concepto en términos de que busca que las personas que participan de estos programas se demuestren una actividad proactiva, estén activas, estén en movimiento, hagan algo que les permita superar esta situación de vulnerabilidad ocupacional o social. Esta noción de políticas activas de empleo se construye entonces en oposición a lo que se conoce como las políticas pasivas. Las políticas pasivas de empleo, si queremos pensar en un ejemplo, que es como un ejemplo clásico para todos aquellos que trabajamos estos temas, una de las políticas pasivas por excelencia es el seguro de desempleo de base contributiva. El seguro por desempleo, en realidad lo que busca hacer es morigerar aquellos riesgos que puedan tener las personas que se encuentran trabajando por perder su puesto de trabajo en el transcurso o en la transición hasta que consigan otro trabajo, ¿sí? Es decir, es una forma que se tiene de morigerar el riesgo a quedarse sin ingresos durante un periodo determinado de tiempo.
La gran diferencia entonces entre estas políticas pasivas y entre las políticas activas es que en las políticas pasivas la persona, digamos, la persona que está en la situación de desocupación o de vulnerabilidad ocupacional cobra un ingreso otorgado por el Estado, pero no debe o no es un requisito indispensable la participación de esa persona en determinado tipo de actividades, ¿sí? Esa es la idea de pasividad, también está ligada con eso. Ahora bien, este paradigma, que es el paradigma de activación, y es un poco también la tesis que sostengo en el documento que acabo de entregar para la Maestría de Ciencias Sociales del Trabajo, es que este paradigma, con particularidades y con singularidades, etcétera, etcétera, también ha llegado a América Latina principalmente de la mano de organismos multilaterales de crédito, hablamos generalmente del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes recomiendan la implementación de políticas activas para todas aquellas personas que se encuentran con una situación de vulnerabilidad ocupacional o de una vulnerabilidad social. No solamente se recomiendan este tipo de dispositivos, sino que muchas veces también son financiados, o sea, muchos de los programas de estas características que se presentan en los distintos países de América Latina, muchos de ellos se realizan y se llevan a cabo a partir de préstamos o de créditos que otorgan estas instituciones multilaterales a los distintos gobiernos nacionales. La proliferación de las políticas activas de empleo en América Latina comienza en la década del 80, justamente en una década en donde comienzan a profundizarse a nivel regional los problemas del empleo y los problemas de la pobreza. Como resultado, como muchos conocemos, de la adopción de un modelo de desarrollo de base neoliberal que justamente se profundiza durante los 90 y que es una época en donde comienza a proliferar de una manera más significativa este tipo de dispositivos. Durante los 2000 también se registran distintos tipos de programas con características muy similares en casi todos los países de la región latinoamericana. Las primeras experiencias de este tipo de programas se realizaron en Chile, luego se fueron expandiendo hacia el resto de la región latinoamericana. En el caso particular de Argentina comienzan a implementarse o se registran, algunos registros que tenemos es de los programas que se implementan en el año 93, con una proliferación importante hacia el año 97-98 y digamos, luego continúan implementándose programas de características muy similares durante la década de los 2000. Entonces, digamos, para sintetizar un poco todo esto que vengo comentándoles, se puede decir que las políticas activas tienen como principal objetivo buscar la reinserción de las personas en situación de desocupación o de vulnerabilidad social en el mercado de trabajo, buscan acelerar y estimular esta inserción, y justamente lo que buscan hacer para la superación de esta situación es hacer que las personas que están en esta condición aumenten su empleabilidad. Sí, es un concepto como muy difundido en este último tiempo y que el concepto de empleabilidad reviste a la idea de la probabilidad que tienen determinadas personas en el acceso al empleo. Por este motivo, lo que se busca hacer es que todas las personas que están en situación de vulnerabilidad social o ocupacional aumenten su empleabilidad, es decir, aumenten las probabilidades que tienen para encontrar y para insertarse en un empleo. En este sentido, las políticas de empleo otorgan ingresos a personas en estas situaciones de vulnerabilidad y les exigen, digamos, como una contrapartida, la participación en distintos tipos de actividades, lo que se conoce como contraprestaciones, ¿no? O sea, yo recibo un ingreso por parte del Estado Nacional y para poder seguir percibiéndolo tengo que participar, en algunos casos, en la mayoría obligatoriamente y en algunos casos de manera optativa, de determinado tipo de actividades. Bueno, nos preguntamos qué tipo de actividades, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de programas lo que realizan es la exigencia de participar en programas que están vinculados con la capacitación laboral, con las prácticas calificantes, ya sea en el sector privado o en el sector público, algo que se conoce como la formación en el puesto de trabajo, ¿no? Que viene del inglés.
Y también se realizan otro tipo de actividades. Justamente en este último periodo hubo un acento en la terminalidad educativa, en la terminación de los estudios primarios y secundarios, ya que se considera que una de las barreras para la inserción en el empleo está vinculada con la falta de terminación de estos sectores de esta educación formal. Pero además también se registran en este último periodo algunas cuestiones que están vinculadas con cambiar determinadas conductas o con mejorar determinadas conductas para todas aquellas que buscan un empleo, todas aquellas personas que buscan un empleo. Por ejemplo, a través de enseñarles a armar un currículum vitae, hacerlos ensayar o practicar la presentación en entrevistas, cómo manejarse en ese tipo de situaciones, todas cosas que buscan con un objetivo final, que es el aumento de la empleabilidad de estos perceptores. Y que muchas de estas cuestiones, sobre todo la formación, la terminalidad educativa, la capacitación, la formación en el trabajo, etcétera, etcétera, se pueden englobar con el concepto de capital humano, ¿sí? O sea, lo que se busca hacer es que estas personas aumenten su capital humano, porque se comprende que de esta manera van a tener mejores inserciones en el mercado de trabajo y además van a conseguir empleos de mayor calidad. Pero además de estas cuestiones vinculadas a cuáles son las contraprestaciones que se exigen, estos programas también presentan a veces algunas características singulares. Por ejemplo, muchos de los programas que se implementan, y esto también deriva de alguna manera de algunas corrientes ortodoxas sobre cómo pensar el mercado de trabajo y cómo pensar las inserciones en el mercado de trabajo, se vinculan con otorgar cuantías muy bajas, es decir, otorgar ingresos bajos a las personas que participan de este tipo de programas y en algunos casos decrecientes en el tiempo, con la finalidad de alguna forma de hacer que, que la persona racionalmente, ¿no? Lo digo entre comillas, le convenga la opción por el empleo que la opción por la participación en los programas sociales. De esta forma, muchos programas generalmente comienzan con una cuantía baja, pero a medida que van pasando los meses, esta cuantía va decreciendo con el objetivo de incentivar o incentivar con mayor énfasis la inserción en el mercado de trabajo. También algunos programas tienen una duración determinada, es decir, que son programas por los que uno puede transitar una determinada cantidad de meses y transcurrido este tiempo la persona ya no puede seguir participando de este tipo de actividades. Particularmente la proliferación de las políticas activas de empleo en América Latina se vinculan con dos cuestiones centrales. Por un lado, con la desigual e incipiente desarrollo que tienen el seguro por desempleo de base contributiva en la región. Es digamos, el seguro por desempleo ha tenido un desarrollo muy desigual en distintos países de América Latina y, por ejemplo, en el caso de Argentina, recién comienza a implementarse en el año 91, con lo cual es bastante poca la cobertura que pueda llegar a tener este tipo de dispositivos. Y otro problema que es clave también es que es muy difícil para los mercados de trabajo de América Latina contar o acceder a este tipo de prestaciones, ya que son de base contributiva, es decir, que pueden acceder a aquellas personas que hayan estado registrados dentro del sistema de la seguridad social. Como todos sabemos, uno de los rasgos estructurales de esta región es justamente que se caracteriza por tener altos índices de informalidad. Entonces, el acceso al seguro por desempleo para todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad del empleo muchas veces se ve muy restringido. Pensemos que en Argentina, luego de muchos años de crecimiento económico, contamos con alrededor de un 30% de empleo informal como un rasgo estructural. Esto también lleva a que los estados empiecen a organizar y a plantear otro tipo de políticas y otra forma de distribuir el ingreso hacia estos sectores que no pueden contar o no logran acceder por cuestiones estructurales de los mercados de trabajo a prestaciones de base contributiva. Ahora bien, habiendo hecho un poco un mapa general o habiendo destacado algunas cuestiones conceptuales y entendiendo de qué se trata el tema de las políticas activas de empleo, me gustaría determinar algunas de las críticas que se le realizan desde los planos especialmente más heterodoxos del ámbito académico. Muchas de las críticas hacia este tipo de dispositivos se vinculan principalmente con el diagnóstico que subyace a la implementación de estos programas. El diagnóstico sobre los problemas de la pobreza y sobre los problemas del desempleo. Está claro que existe mucho consenso en la distribución de ingresos hacia estos sectores, es algo que es fundamental. Sin
sin embargo, la exigencia de contraprestaciones y las características que éstas adoptan generan algunas críticas desde el ámbito académico en función de cuál es el diagnóstico que subyace. En primer lugar, porque se entiende que la implementación de este tipo de dispositivos comprende que el problema de la desocupación, de la pobreza o de la vulnerabilidad en general está muy asociada a los déficits personales que caracterizan a las personas que atraviesan o que se encuentran en este tipo de situación. Es decir, uno no consigue un empleo porque no está lo suficientemente formado, porque no estás lo suficientemente capacitado, porque no sabes cómo presentarte o cómo actuar en una entrevista, cómo armar un currículum vitae. Y en realidad, si uno se pone a ver bien, las razones o las causas de la desocupación responden a variables que pueden adjudicarse a cuestiones más a nivel macroeconómico o incluso a la desigual distribución del ingreso y de las riquezas que generan las sociedades capitalistas y a las características propias de los mercados de trabajo dentro del mismo capitalismo, con una actuación a nivel del sujeto, es decir, no se actúa sobre las causas, sino que se actúa sobre los sujetos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad social. Desde esta perspectiva, entonces, desde el plano académico, se plantea que el diagnóstico que subyace a este tipo de contraprestaciones y programas, sobre todo por el carácter obligatorio que muchos de ellos revisten, termina generando una situación de culpabilización o de responsabilización de los perceptores por su propia condición de persona en situación de desocupado o en situación de vulnerabilidad social. Esto sin duda se hace aún más visible cuando este tipo de programas se implementan en momentos de recesión económica y especialmente de contracción del empleo, como sucedió, por ejemplo, en Argentina durante los años 90. ¿Sí? Entonces, aumentar la empleabilidad de aquellas personas en un momento o en un contexto en donde el empleo y la demanda de empleo puntualmente está en un periodo de contracción, sin duda es algo que termina de alguna manera responsabilizando o culpabilizando a las personas por la situación en la que se encuentran. Entonces, algunas preguntas que nos hacemos las personas que trabajamos estos temas y que yo se las dejo a ustedes y a todos aquellos que les pueda llegar a interesar el tema que yo aquí les traje hoy, es ¿qué sucedería si, por ejemplo, formamos a todas las personas del país? Y capacitamos a todas las personas del país. ¿Se soluciona de esa manera el problema de la desocupación y de la pobreza? O, por ejemplo, si pensamos en el caso de los jóvenes, que sin duda es un grupo de gran vulnerabilidad en el acceso al mercado de trabajo. Si nosotros los capacitamos, les enseñamos cómo hacer un currículum, cómo presentarse a una entrevista, ¿cómo podemos explicar estadísticamente o cómo podemos explicar el fenómeno que se observa estadísticamente de la sobreocupación en los puestos de empleo de los jóvenes? Bueno, son algunas preguntas que nos hacemos quienes trabajamos estos temas y que se las dejo planteadas como disparadores para que quien tenga un rato y tenga ganas también de disfrutar de todas las cosas interesantes que el mundo académico nos puede brindar en términos de formación, puedan saldarlas algún día y si lo logran, que lo compartan también con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Siltra por haberme invitado a participar de estas conversaciones con el CEIL. Espero que las hayan disfrutado y bueno, los invito a que puedan participar de la asociación activamente y ya nos encontraremos nuevamente en algún otro espacio. Muchas gracias.